no sé si quieres que contemos un poco cómo se fraguó el fichaje fantástico de Bill Russell por la genialidad de Red Auerbach, pero eso Hombre, también encantado, tiene su encantado de que historia, lo ¿no? cuentes, claro que sí. ¿Cómo no? Bueno, a ver, vamos a ponernos en aquella época, que yo creo que es interesante. Decíamos antes que se viajaba en tren, ¿no? Desde Mm, Boston a San Luis, San fíjate que hay una Luis. Hay tiradilla, una ¿eh? tirada, sí. Que se ponga alguien en el mapa siquiera, hay una tiradita. Hoy en día se coge un avión y tampoco tiene que ser un vuelo especialmente cómodo, es decir, no es un Madrid-Barcelona, no es un puente aéreo, Mm, ¿no? En aquella época en tren, en un tren de aquellos, bueno, pues de la época de los 50, de los 60. Bueno, pues en aquella época no existía el scouting como existe hoy en día, al menos como existe hoy en día. Eh, Hoy en día, no sé, entre internet, la televisión por cable y tal, pues no sé, pongo el ejemplo de Danny Ainge en Boston. Danny Ainge puede mm, ver los partidos universitarios que quiera o de high school que quiera, entiendo yo, más o menos que quiera, y si no, se los mm, hacen llegar vía internet con un WeTransfer o con lo que sea en un momento, ¿no? mm, En aquella época, eh, para empezar, no había entrenadores asistentes, con lo cual Boston, Filadelfia, Los Ángeles tenían un solo entrenador. Y ese tenía que estar ¿dónde? En el entrenamiento y en la cancha. Es decir, no podía viajar un día a la Universidad de mm, Purdue, a Illinois, a ver qué tal jugador o tal otro. Entonces, ¿qué es lo que tenían? Tenían una red, o por lo menos Red Auerbach tenía una red de excompañeros, amigos, gente con la que había coincidido en el ejército, o sea, ese tipo de gente que sabía baloncesto, que veía baloncesto y que los tenía diciendo, oye, si en tu zona, mientras ves baloncesto universitario, detectas algún jugador que pueda mm. servir, que no sea muy evidente, que sea el típico nombre que aparece todos los años, llámame, me pones una conferencia, me llamas al Boston Garden y hablamos sobre el jugador, pero no se te ocurre levantar la liebre al respecto. Así funciona un poco, ¿no? En Mm, algunas formas literal y en otras formas pues quizá un poco exagerado. Hombre, ocultar o tratar de ocultar el talento de Bill Russell el año 56 en los Estados Unidos después de ganar, de ser la piedra angular de los 2 títulos consecutivos de la NCAA de San Francisco era un poco imposible Complicado, sí, prácticamente, sí. ¿no? Mm, Complicado. Pero Red Auerbach, aún así, eh, quiere hacerse con él a toda costa porque cree que va a ser la pieza en la que pivotar los títulos de los futuros de los Celtics si es que llegan. ¿Qué pasa? Que Boston tenía el número 3 en el draft para conseguir la elección de Bill Russell y con eso no le llegaba. Bill Russell era evidentemente el mejor jugador o el que más por lo menos estaba haciendo ganar a su universidad en aquella época, en aquel año. Entonces, bueno, pues tiene que hacer como tantas veces, darle vueltas a la cabeza. Entonces, por una parte, se entera, no recuerdo ahora, y quedo un poco mal diciéndolo, pero no recuerdo ahora cuál es la otra franquicia que está por delante de Boston, pero el caso es que la franquicia importante en el ingenio de aquí de, de Red Auerbach y Walter Brown, que era el dueño de los Celtics, está en que entra en conversaciones con San Luis Hawks, con los, digamos, primigenios Atlanta Hawks, ¿no? De Atlanta hoy en Hawks. día, ¿no? Sí, que tenían una figura también, mira, fíjate, antes decías Elgin Baylor, pues, Bob pues Pettit. una figura olvidada también es Bob Pettit, ¿no? Bob Mm, Pettit es para mí, mm, y a pesar de que lo he visto muy limitadamente en vídeos, posiblemente uno de los 3, 4 mejores cuatros de la historia de la mm, NBA, ¿no? Por supuesto, yo creo que estamos todos de acuerdo, casi todos, en que Tim Duncan es el epítome de todos ellos, y pues mm, por detrás estaba Bob Pettit, ¿no? Un Bob Pettit que, hago un ligero paréntesis, le roba a Boston uno de los títulos ganándole las finales de la conferencia esta. Hay que tener en cuenta que en la época de Bill Russell, solamente en su carrera, 2 años no estuvo en las finales y ganó las finales de la NBA. Bueno, pues una de las veces se la levantó en las finales de conferencia Bob Pettit con San Luis Hawks. Bueno, pues total que Red Auerbach tiene que pergeñar algo porque nosotros íbamos a conocer la historia con Bill Russell en Boston Celtics. No podía ser que él nos fallara, ¿no? En aquellos inicios, ¿no? Si no hubiésemos leído otros libros o hubiésemos visto otros